Somos una generación que quiere renacer de esas balas perdidas, de ese líder asesinado, de ese falso positivo. Somos la nueva Colombia, una generación que quiere un cambio, una Colombia sin violencia, y por eso estamos acá. Porque si nosotros los jóvenes no tomamos las riendas de nuestro país, nadie las va a tomar por nosotros. Pero antes de cambiar el presente, se tiene que conocer el pasado. Y para eso estamos aquí. Esto es Colombia. El conflicto armado se dio desde los años de la independencia, antes y después de esta, por el surgimiento de los dos partidos tradicionales que en ese entonces se conocían como los centralistas y los federalistas. Los centralistas en ese momento se conocen como los conservadores y los federalistas se conocen como los liberales. Esto es por la disputa de cuál de estos dos partidos políticos iba a gobernar el país en ese entonces. Era una guerra civil por cada uno, ya que si tú eras federalista no podías estar con un centralista. La colonia del siglo XIX fue partidaria, es decir, se dividió en dos partes: los centralistas conservadores y los federalistas liberales. Los centralistas eran cercanos a la iglesia, es decir, estos se basaban en que la iglesia era quien iba a mandar. Las leyes iban por parte de la iglesia. Tenían la influencia del centralismo inglés. Este centralismo, junto a la influencia de la Revolución Francesa, las ideas de la Revolución Francesa, hacían que ambas partes valieran los derechos humanos, lo cual no fue muy cierto, ya que estas ocasionaron muchas guerras y se produjeron muchas muertes. Antonio Nariño fue quien mandó, principalmente, fue el primero en mandar las tropas conservadoras de ese entonces. Y Camilo Torres fue quien en ese entonces fue el primero en comandar tropas liberales para acabar con los conservadores. Pasado eso, llega la dictadura militar del coronel Rojas Pinilla. Todo comienza entre los partidos liberales y conservadores en 1958, a favor de la llegada de este. Entre 1954 y 1956, luego de una década de grandes índices de violencia y enfrentamientos políticos radicales, los cuales representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal y Laureano Gómez Castro, Partido Conservador, se reunieron para discutir las necesidades de un pacto entre ambos partidos para restaurar la presencia del poder bipartidista. Pacto en Benidorm, España, en donde se estableció como sistema de gobierno que durante los siguientes 16 años el poder presidencial se alternaría cada 4 años entre un representante liberal y uno conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. La transición política efectuada por una junta militar y con la elección de Alberto Lleras Camargo llegó al fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en que termina el mandato del político Misael Pastrana Borrero. Y no nos quedamos con las manos vacías. El Frente Nacional estuvo enmarcado por la Guerra Fría, y aunque quería volver la democracia, durante este periodo se acentuaron las represiones contra las disidencias políticas y dedicó a controlar y cooptar la empatía de los sectores populares y de las clases medias emergentes a través de redes de clientelismo. La Iglesia y las Fuerzas Armadas mantuvieron un papel protagónico en el periodo del Frente Nacional. Este se caracterizó por ser fuertemente anticomunista. Poco a poco este sistema de coalición partidista se desgastó y no fue ajeno a las influencias de la corrupción. Los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon por combatir la violencia, por neutralizar del auge el movimiento insurgente de las izquierdas, aunque sin mayores resultados, pues fue durante este periodo que aparecieron los movimientos guerrilleros más importantes, como el de este caso, las FARC, que nos está atacando cada día más, el ELN y el hace poco disuelto, el M-19. También durante este periodo se intentó varias veces llevar a cabo una reforma agraria, con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, pero el proceso fue lento y poco eficiente.
La muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán está muy apegada al conflicto armado en Colombia, ya que antes de que muriera el doctor Gaitán, cuando éste se encontraba vivo, el conflicto armado era entre conservadores y liberales y se daba más que todo en la ciudad. Luego de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que se cree que fue preparado por el Partido Conservador, se dio un evento muy importante en Colombia y este se llama el Bogotazo. Este evento pasaría a la historia ya que fueron un montón de manifestaciones muy violentas que se dieron en la ciudad de Bogotá y en todo el país. Gracias al Bogotazo se crean las guerrillas y mucho más conflicto armado en las ciudades. Después del asesinato de Gaitán se volvieron más tensos los conflictos entre los partidos conservador y liberal. Con eso se sumaron las guerrillas. En 1953, Laureano Gómez, con sus medidas autoritarias, dividió aún más el partido conservador. Luego es reemplazado por otro presidente y el general Rojas Pinilla se aprovecha de la situación tan inestable y hace un golpe de estado pacífico apoyado por sectores políticos de los dos bandos. El 13 de junio concede amnistía a las guerrillas y ellos entregan las armas. Todo parecía marchar bien. Trae la televisión al país. En 1954 logra que la Asamblea Nacional Constituyente lo reelija y funda el Banco Popular, por medio del cual enriquecía personalmente. Después de que el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que puso fin a décadas de guerra y agitación, ambas partes dijeron que era el inicio de una nueva era. Pero ya han pasado 2 años y medio desde que los combatientes decidieron entregar las armas y muchas de las promesas hechas por el gobierno no están cumpliendo, lo que parece alejar cada vez más la perspectiva de una paz real y duradera. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora. Al menos 3.000 milicianos han regresado a la lucha armada, un hecho que constituye una gran amenaza para las bases del acuerdo. De los millones de colombianos que vivían en territorios controlados por los rebeldes, muchos todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad. La promesa del gobierno de apoyar al desarrollo rural fue una de las grandes motivaciones para que la guerrilla se desarmara. Desde que se confirmó el acuerdo de paz, al menos 500 activistas y líderes comunitarios han sido asesinados y más de 210.000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia. Eso afecta uno de los principales objetivos del acuerdo, brindarle seguridad y estabilidad a los ciudadanos. El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, un político conservador que asumió el cargo en agosto, ha expresado su excepción sobre los acuerdos y desea cambiar uno de los compromisos que fue fundamentales para que los rebeldes decidieran entregar las armas. Pocos progresos. Algunas de las promesas hechas en los acuerdos de paz sí se han cumplido. Más de 6.804 combatientes de las FARC se han desarmado inicialmente y más de 8.994 armas fueron entregadas. Para 2017, las FARC se habían desmovilizado completamente, excepto por un pequeño grupo disidente. Cerca del 23% de las 578 disposiciones del acuerdo se han implementado en su totalidad, según un estudio reciente del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad del Norte, DEIN, que supervisa los acuerdos. Pero las investigaciones reveló que a pesar de este progreso constante, solo 1/3 de los compromisos adquiridos se cumplirán en el plazo estipulado por el acuerdo. El resto se encontraban en un estado de implementación mínima o ni siquiera se habían tocado. Es innegable que el gobierno no ha cumplido sus promesas, ya sea la reincorporación de los antiguos combatientes, el desarrollo agrio o las formas políticas, dijo Julián Gallo Cubillos, excomandante de las FARC, que ahora es senador colombiano. Hay una negligencia generalizada. Somos la generación que quiere despertar, secarse las lágrimas y avanzar con un país supuestamente derrotado para sacarlo adelante en todas las dificultades. Nosotros somos los jóvenes del país, somos la diferencia.